Ustedes sabrán, como yo lo he mencionado en sesiones anteriores, que el reino se había dividido, hermanos, y se dividió en dos. El reino del norte, a lo cual se le denomina con el nombre de Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte también a veces se le llama como Efraín, porque Efraín era la tribu más grande que predominaba entre todas y quedó en el reino del norte. Entonces, hermanos, estos hermanos del reino del norte, el pueblo de Israel, se apartó grandemente del Señor. Los del sur fueron un poco más conservadores, sin embargo, también se apartaron. Pero el reino del norte recibió muchos profetas, los cuales estuvieron una y otra vez anunciando, hermanos, que venía un juicio hacia ellos porque el pecado, hermanos, se había metido dentro de sus vidas, dentro de su nación. Vimos cómo el Señor una y otra vez a través de Oseas, a través de Joel, a través de Amós, a través de Miqueas, les estaba amonestando y diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, la idolatría no es agradable a Dios. Pero, hermanos, ellos no hicieron caso. Y entonces llegaron los asirios, un rey que se llamaba Tiglat-Pileser, vino, hermanos, y los tomó tal y como los profetas lo habían predicho por mano de Dios. Esto es importante, hermanos, porque muchas veces se nos dicen a nosotros las cosas una y otra vez y nosotros simple y sencillamente no entendemos o no queremos escuchar, no queremos recibir esa corrección. Bueno, resulta que el pueblo del reino del norte fue llevado cautivo por los asirios. El pueblo de Judá, el reino del sur, fueron, como digo yo, un poco más conservadores. Sin embargo, no pasó mucho tiempo, fueron aproximadamente 80 años después de que el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios, que también ellos fueron llevados cautivos por los babilonios. Y la historia se repitió. Quiero decir que una vez más el Señor, en su amor y su misericordia, mandó profetas uno detrás de otro para decirles al pueblo que había quedado en el sur que se arrepintieran y se volvieran al Señor. Pero, hermanos, sucedió lo mismo que los del norte. Como Oseas lo dijo, estas dos hermanas fueron también llevadas, hermanas, a cautiverio. Y qué triste, hermanos, que vemos ahora aquí otro profeta más, como Sofonías, predicando precisamente acerca de esto. La semana pasada vimos Habacuc. Habacuc también estaba prediciendo esto. Y ahora Sofonías, hermanos, que fue contemporáneo de Habacuc, también fue contemporáneo como Jeremías, otro profeta, que Ezequiel también, que profetizaron más o menos alrededor del mismo tiempo. Pero vamos a leer un poco aquí la palabra de Dios. Dice así el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahora, esta palabra es clave aquí, hermanos, porque dice aquí que Sofonías, nuestro profeta que estamos viendo ahora, profetizó, ¿verdad? Él ministró durante los tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Vamos a ver un poquito de la historia, hermanos, en los libros históricos. Vamos a ir al libro de Reyes para poder entender mejor el contexto histórico en el cual Sofonías está trabajando. Eso nos va a ayudar mucho a entender, hermanos, el significado de muchas cuestiones aquí en este libro de Sofonías. Pero antes de ir allá, quiero hacer mención de que aquí se nos dice que Sofonías era hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Así que Sofonías, hermanos, venía de una descendencia real, porque era hijo de Ezequías. Ezequías había sido, hermano, uno de los reyes de Judá, un buen rey, por cierto, hijo de un terrible rey, pero Ezequías vino y hizo unas reformas muy buenas, ¿verdad? Y ahora Sofonías está profetizando en los tiempos de Josías. Josías era el rey ahora, y como podamos
podemos entender, los reyes, hermanos, del reino del sur, heredaban el trono, ¿verdad? Así que Josías vendría siendo pariente de Sofonías. Pero bueno, lo interesante del caso es que lo que vamos a ver ahora en el libro de los reyes. Si vamos a ir en nuestras Biblias, si está conmigo ahí y tiene tiempo de ir a las Biblias conmigo, voy a ir a Segundo de Reyes, y si no escuche lo que voy a leer un poquito del trasfondo histórico. Dice aquí en el libro de Segundo de Reyes, voy a buscar el libro de Segundo de Reyes, capítulo 22, capítulo 22. Y dice la palabra de Dios así: Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jerida, hija de Adaya, de Buscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ahora aquí nos está dando, hermanos, esta palabra, este versículo, mejor dicho, algo muy interesante, que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y esto es interesante porque Josías venía siendo, hermanos, hijo de un rey que se llamaba Manasés. Manasés es un terrible rey. Ahorita vamos a ver unos puntos de él. Pero la semana pasada yo mencioné, hermanos, algunos aspectos muy importantes de Manasés, hermanos, y cómo fue un rey terrible en Judá. Pero sigamos leyendo acá, hermanos, la historia con Josías. Dice así: a los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra y cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Ahora aquí este punto nos está diciendo, hermanos, que la casa de Jehová, es decir, el templo, pudiéramos decir en nuestros días la iglesia, estaba en ruinas. ¿Por qué? Porque así el rey anterior lo había permitido. Manasés había introducido, hermanos, una inmensa idolatría y descuido a la casa del Señor. Entonces, Josías, hermanos, como ya vimos, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse de derecha ni izquierda, y él decide renovar el templo. Ahora, fíjese bien lo que sucede. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Fíjese que cuando estaban haciendo la renovación, se encuentran por ahí el libro de la ley, es decir, las escrituras. Vamos a ponerlo en nuestros días para que tengamos un concepto un poquito más claro. Estaban reparando la iglesia que estaba en ruinas, que estaba en desuso, y ahora ahí en la iglesia se encuentra la Biblia, se encuentra la palabra de Jehová. Y no solamente eso, pero dice que Hilcías lo dio a Safán y Safán lo leyó. Ahora, versículo 9 dice: viniendo luego el escriba a Safán, al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que se hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y mire lo que sucede más adelante, dice así: cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Ahora, cuando él le lee la palabra de Dios, hermanos, él se turba. Josías se turba y dice: pero ¿qué estamos haciendo? Es que estamos haciendo todo lo contrario a lo que el Señor nos dice.
Y recuerden, si usted estuvo en esta clase la semana pasada, yo mencioné varios aspectos de Manasés, el rey que anteriormente había estado, hermanos, en el trono. Manasés, hermanos míos, dice en el capítulo 21 de Segundo de Reyes, versículo 9, dice que mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Ellos no escucharon a los profetas que el Señor había estado mandando, entre ellos Habacuc, que había sido uno de ellos. Dice la palabra, hermanos, que Manasés introdujo o indujo que hiciesen más mal incluso que las naciones. Y hermanos, esto es algo bien real, incluso en nuestros días. Fíjese que cuando un cristiano se aparta de Dios, un cristiano, una persona que conoce de Dios, llega a ser más perverso en su vida y más inmoral en su vida que los mismos mundanos, hermanos. Y esto es una vergüenza al cristianismo. Dice también allá en Segundo de Reyes 21:16, dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo. O sea, todo esto, hermanos, había influenciado negativamente al pueblo. Sin embargo, Josías, cuando escucha la ley, él ya tenía un corazón predispuesto a hacer lo correcto. Cuando escucha las escrituras, escucha la palabra de Dios, él se turba y dice, bueno, es que estamos haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos está indicando. Entonces, él viene y le dice a estas personas, mira, pregunta a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de esto que estoy escuchando, ¿qué va a pasar contra nosotros? Porque la ira de Dios es grande. Entonces fue el sacerdote Hilcías, dice así la palabra, estoy volviendo a 2 Reyes 22, versículo 14. Dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías, Yaicam, Acbor, Safán, Esaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, guarda de las vestimentas, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que moran en él moran, todo el mal de que se habla todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y mire, dice el versículo 17, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. O sea, esta era la razón por la cual Dios iba a derramar su ira. Vuelvo y lo leo otra vez, porque me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome ira con toda la obra de sus manos. Versículo 18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Esta fue la reacción, hermanos, de Josías cuando él escuchó la palabra, escuchó las escrituras, la palabra de Dios. Su corazón se enterneció, se volvió como un niño bien blando, y él empezó a llorar, hermanos, por el pecado que había en él y había en su pueblo. Por eso el Señor le dice, yo también te he oído, dice Jehová. Y le dice el versículo 20, por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Ahora, el mal estaba dispuesto por parte de Dios hacia la nación, pero no sobre Josías, porque Josías se había arrepentido, él había enternecido su corazón y él había llorado en presencia del Señor. O sea, él se arrepintió genuinamente. Pero miren lo que hace en el capítulo 23, y esto es algo interesante, y esto nos va a dar, hermanos, una explicación más clara a lo que Sofonías está presentando. Dice así, versículo 1 del capítulo 23.
Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová